SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este martes en el que una vez más decíamos a las 8 la crónica de la mañana es el parte de guerra. Primero las novedades de lo que ha sucedido a lo largo de esta noche y madrugada en ese conflicto en Oriente Próximo, y la conclusión es que la guerra se va ampliando, que cada vez son más los países afectados y que no tienen ni un futuro temporal, ni siquiera un futuro de saber el por qué o cómo puede terminar. Ahora enseguida vamos con todo ello, con toda la información que tenemos. En el análisis va a estar esta mañana Berna González Harbour. Berna, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignacio Escolar, buenos días. Buenos días, Andrés. Y Ángel Villarino, buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con eso, con el parte, con las novedades que deja la noche. Y como les decía, la principal novedad es la expansión de la guerra en Arabia Saudí, porque Irán sigue atacando bases e intereses estadounidenses en toda la región. Ha enviado 2 drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad y ha provocado en ella un incendio. Washington resta importancia a un ataque que lo que sí es cierto es que no deja ni muertos ni heridos. El ataque ha sido nocturno, ha pillado a la embajada estadounidense prácticamente vacía, por lo que los daños se limitan a uno de los edificios de ese complejo diplomático que, según las imágenes que están trascendiendo en redes sociales de medios saudíes, ha ardido prácticamente por completo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pedía hace unas horas a sus conciudadanos seguir las recomendaciones de viaje de su departamento, que esta misma madrugada ha emitido este mensaje en Twitter: abandonen ahora, en mayúscula, debido a los grandes riesgos de seguridad, listando 14 países y territorios de Oriente Medio en los que ha pedido a sus ciudadanos que se marchen. Mientras tanto, continúan los ataques de Irán y de sus milicias afines contra intereses estadounidenses en la región, como este contra una base militar estadounidense en Erbil, en el norte de Irak, que ha sido atacada esta madrugada. La Guardia Revolucionaria iraní también se atribuye ataques contra bases en Bahrein y en Kuwait, que no han sido confirmados de momento por Washington. Lo que sí sabemos es que el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado, de facto está bloqueado por la amenaza de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que por ese paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho que separa la costa iraní de la de los Emiratos Árabes, atraviesa prácticamente el 20% del petróleo y del gas que se produce en la región. Además, a lo largo de esta madrugada, Israel ha atacado de nuevo Irán, que ha devuelto el fuego cruzado. También ha atacado el Líbano, desde donde la milicia Hezbollah asegura haber enviado drones contra ciudades del norte de Israel. Así que vamos a ir de nuevo hasta Tel Aviv. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Allí en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha defendido, mientras los ataques se expanden, que esta guerra no será eterna. Esta pasada noche, si la comparamos con las anteriores, ha sido mucho más tranquila. Si bien es cierto que Hezbollah ha lanzado algunos drones contra el norte del país, y aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro, alrededor de las 12 han sonado las alarmas por la llegada de misiles balísticos que el ejército ha interceptado. El resto de horas han sido bastante tranquilas. Al mismo tiempo, Netanyahu esta madrugada, como explicábamos, ha dado su primera entrevista con su canal favorito, la Fox, diciendo que esta no va a ser una guerra interminable, que no va a durar años, que gracias a esta guerra va a acabar con el régimen iraní y que va a suponer que llegue una paz duradera aquí en la región. Y también ha dicho que ellos son los chicos buenos que están luchando contra los chicos malos, en referencia al régimen iraní y a la milicia libanesa Hezbollah. Por lo tanto, aquí en la región sigue reinando la inestabilidad e incertidumbre. Se espera que en los próximos días sigan estos ataques cruzados, y hay todavía muchas incógnitas sobre cuándo y cómo va a acabar ahora este conflicto. Nuria, gracias. Un abrazo, Ángels. Hasta luego. También en Israel, en Jerusalén, está Antonio Pita, que es corresponsal del País para Oriente Próximo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Ahora hablaremos de las contradicciones y de las versiones distintas que da la administración de Estados Unidos sobre tanto la duración de la guerra como el porqué de este conflicto desatado a partir del sábado. Pero, Antonio, desde Israel, ¿hay una versión clara? Es decir, ¿hay una estrategia y un objetivo claro? Hay bastante euforia por cómo fue el primer día de la operación.
que ya antes los sondeos apuntaban a que una mayoría estaba a favor, pero mi impresión es que si hubiese más sondeos ahora, darían todavía más apoyo a la operación. Es un poco lo que se nota en la entrevista de Netanyahu, ¿no? Esa idea dual de los buenos y los malos. En general está muy interiorizada aquí en todo el espectro de los votantes, independientemente de que sean gobierno u oposición, y con la idea de que Irán es la cabeza del pulpo, como un poco la personificación del mal, y es el golpe definitivo necesario para una paz duradera. Esa es un poco la visión general en Israel, en la mayoría judía. Le han preguntado a Benjamín Netanyahu en esa entrevista, de la que después escucharemos algún otro fragmento, si Israel ha arrastrado a Estados Unidos. Él se ha reído y ha dicho, ¿cómo voy a arrastrar a alguien tan potente y tan fuerte como Estados Unidos? Pero sin Estados Unidos hubiera tomado la iniciativa, hubiera iniciado estos ataques Israel. Sobre esto es difícil entrar en la mente de Netanyahu, en el sentido de que a la vez es una persona muy pragmática que tiene en cierto modo interés en el conflicto permanente, en que los frentes no se terminen de cerrar. Este año además es año electoral y sería un buen lugar para llegar en esa posición, pero por otro lado es una persona más ideológica de lo que a veces se cree, y una persona que lleva 40 años, dijo el otro día, soñando con esto, y esa idea de que Irán no Hezbollah son solo tentáculos del pulpo, sino que jamás es el enemigo, Irán es el enemigo real, y que ese era el golpe definitivo y la operación que tenía que hacer. Mi impresión es que es algo que él lleva queriendo tiempo hacer, pero no ha habido ningún presidente de Estados Unidos que estuviese dispuesto a hacer algo como esto. Hablabas de euforia, sobre todo por parte de la administración. ¿Cómo está reaccionando la opinión pública? La opinión pública, con una mezcla de resignación y de normalidad, en el sentido de que es verdad que también están acostumbrados a que cada tanto, sobre todo durante estos 2 últimos años y medio, ¿no?, que ha habido pues los misiles de los hutíes desde Yemen, 2 meses y medio de guerra con Líbano, el principio después del 7 de octubre, es decir, la caída de proyectiles, las idas y venidas a los refugios, las cierres de tiendas, de los colegios que no están abiertos. Todo eso es algo que está muy normalizado, entonces también se ve como, bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí se distingue mucho, se habla mucho en Israel de Milhamot Brega, como las guerras de elección y las guerras de no elección, ¿no? Lo que me sorprende es que esta, que es una guerra claramente de elección, se percibe un poco como lo contrario, precisamente por lo que representa Irán. Antonio Pita, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos en los análisis. Gracias y muy buenos días. A vosotros. A estas alturas, y lo decía ahora Antonio, es evidente que Israel, que Benjamín Netanyahu tenía desde hace tiempo la intención o el plan de atacar a Irán, pero uno de los puntos de inflexión ha sido precisamente, eso por lo que yo le preguntaba, por el hecho de haber involucrado a Estados Unidos, tener su respaldo en la operación que ha desatado ese cruce de ataques en todo Oriente Próximo. Por eso es especialmente interesante lo que está pasando con la posición de Donald Trump y de la administración de los Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Ayer el presidente de Estados Unidos compareció por primera vez después del ataque del sábado para cambiar el paso, el que fue su propio paso. De hecho, si hace unos días hablaba de cambiar el régimen iraní, ayer ya no lo hizo. Si entonces hablaba y defendía una guerra rápida, ahora sostiene que están listos para que este conflicto dure el tiempo que sea necesario. De hecho, dice Trump que la gran ola contra Irán todavía está por llegar. Sí, ayer volvimos a ver un presidente Trump dispuesto a todo, sacando pecho y asegurando desafiante que la gran ola de ataques aún está por llegar. Y si el domingo estimaba que la ofensiva duraría entre 4 y 5 semanas, ahora asegura que puede prolongarla el tiempo que considere necesario. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Ha vuelto a justificar el ataque asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares. They ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. Y que ignoraron sus advertencias, y denuncia también que Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos, una amenaza que califica de colosal para todo el mundo y en concreto. The regime already had missiles capable of hitting Europe
and our bases, both local and overseas, and would soon Insisten que esos misiles tenían ya la capacidad de alcanzar Europa y las bases estadounidenses. También se le ha preguntado sobre la posibilidad de desplegar a tropas en el terreno, en Irán, y el presidente no lo ha descartado, aunque asegura que no es su objetivo. Y en paralelo, ayer el Departamento de Estado lanzó una alerta recomendando a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio que abandonen la región, y en su lista incluyen a la gran mayoría de estados de la zona, países como Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Israel o también Jordania. Sara, gracias. A vosotros. De manera que no está clara la duración de la guerra, que como el número de países a los que afecta se extiende, tampoco la motivación que Estados Unidos daba en público para apoyarla es hoy la misma que hace unos días, y en este sentido es de interés una secuencia concreta de las últimas horas, porque la pregunta que se abre paso es, a ver, ¿cómo empezó esto? La pregunta que formulábamos antes, ¿arrastró Netanyahu a Estados Unidos, que ahora va cambiando de opinión o de argumento sobre la marcha? La administración Trump hablaba de un riesgo inminente, pero informaciones que desmienten que Irán fuera a atacar, y Marco Rubio, por su parte, que ha admitido que atacaron porque sabían que Israel iba a atacar y que eso, concluyeron, les iba de alguna manera a salpicar. Así que Estados Unidos decidió implicarse en ese ataque de la mano de Israel para prevenir el ataque que anticipaban por parte de Irán. Ese es el motivo, la explicación que Washington empieza a lanzar en público para tratar de justificar la precipitada operación militar contra Irán, a pesar de que mantenía abiertas negociaciones diplomáticas con el régimen de los ayatolás. Negociaciones que seguían abiertas, que estaban citados, de hecho, los negociadores estadounidense e iraní esta misma semana en Viena, una reunión que, por supuesto, Ángels, de momento ha quedado suspendida. El hecho es que Estados Unidos ha dejado ya de decir que el motivo de la guerra sea un cambio de régimen. Básicamente, siguieron a Israel porque no les quedaba otro motivo, otra razón. Esa ha sido la explicación que ha tratado de dar el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha reconocido que cuando supieron que Israel iba a atacar al régimen de los ayatolás, no les quedó otra que sumarse. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. Sabíamos que habría una acción israelí, sabíamos que eso iba a precipitar un ataque contra los intereses de Estados Unidos, y sabíamos que si no íbamos a por ellos, en referencia al régimen de los ayatolás, preventivamente sufriríamos más bajas. Es de esa forma como el gobierno estadounidense empieza a justificar su implicación en esta operación furia épica, y también hay dudas, como decía antes Sara, en la duración de una operación que cada día parece que empieza a prolongarse más en el futuro. Trump decía al comienzo que duraría 2-3 días, después 4 o 5 semanas, y ahora, como dice el Washington Post, el Pentágono se plantea incluso enviar tropas a territorio iraní. Esta madrugada le han preguntado sobre la duración de esta operación a Benjamin Netanyahu, y como nos decía también Nuria, pues básicamente él, al tratar de justificar si había sido antes el huevo o la gallina, es decir, si había sido él quien arrastró a Washington o Washington quien arrastró a Israel, se sonreía. Le preguntaba si era capaz de haber incitado este ataque a Irán. Well, you're right. I mean, that's ridiculous. Él se ríe y dice que esa idea, la de que fuera él quien arrastrara a Donald Trump a la guerra, es ridícula, que Trump es el líder más fuerte del mundo y que toma decisiones que cree que son las mejores para los Estados Unidos. Como dice Netanyahu, hace él mismo con su territorio, con Israel. Mayo, como todos los días, nos quedamos a la espera de cualquier novedad. Gracias. Claro, sí. Hacemos una pausa y a la vuelta arrancamos el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Ángel Villarino. Entramos en el cuarto día de conflicto en Oriente Próximo, después de que el sábado hubiera ese primer ataque que tuvo respuesta por parte de Irán, ese primer ataque de Israel y de Estados Unidos, sin que al menos por parte de Estados Unidos tengamos muy clara ni la duración ni el objetivo de este ataque. Y además, yo no sé si tuvisteis ocasión ayer de ver la rueda de prensa ¿la viste, Ángel? La rueda de prensa de Donald Trump. Sí. La frivolidad con la que afronta todas las cuestiones. Cuando hablaba de yo no me voy a aburrir con esto, cuando pasó de hablar de la guerra, estamos hablando de ataques, estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, incluso de estadounidenses, porque ya hay militares muertos, él se dedicó a hablar de su salón de baile, de las cortinas doradas que él había elegido para ese espacio, del ruido que hacían los trabajadores en las obras que le molestan mucho a su mujer. Bueno, una frivolidad que es inconcebible, pero que en cualquier caso ha vuelto a sacudir, Ángel, al mundo con sumarse a este ataque de Israel, sin saber de momento hasta cuándo, ni para qué, ni hasta dónde.
Sí, bueno, la rueda de prensa de Trump es otro reality show, siempre es un espectáculo, es un espectáculo televisivo, siempre todo lo que hace. Y yo tengo la sensación de que cuanto más insisten en que el ataque está bien planificado y cuantas más explicaciones dan y cuantos más objetivos hablan de nuevos objetivos que tiene esta operación, más cunde la sensación de caos. Lo último explicado por Marco Rubio es que han atacado Irán porque Israel les arrastró, pero es contradictorio con todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora y puede que vuelva a ser contradictorio con lo que diga Trump pasado mañana. A mí hay una escena que ocurrió durante el fin de semana que fue de mis preferidas para explicar cómo están haciendo este caos comunicativo con el que están explicando lo que quieren hacer y por qué lo están haciendo en Irán, que es durante el fin de semana el propio Trump llamó a varios periodistas y les contó cosas, les dio versiones de cosas. A uno de Atlantic le contó, por ejemplo, que había hablado ya con 2 o 3 personas dentro del régimen con las que podría hacer algo parecido a lo que había pasado, a lo que había hecho en Venezuela. Y unas horas después habla con un periodista, creo que de la CBS, no sé, de una televisión, no recuerdo cuál era, y le dice que sí, que había hablado con esas 3 personas, pero que las habían matado en los ataques. O sea, que esas tres personas ya no estaban disponibles para hacer el cambio de régimen porque se les habían cargado, ¿no? Entonces es una cosa absolutamente increíble. Creo que para que el plan maestro del que nos han hablado funcione, ese plan según el cual corta las alas, maneja de alguna manera las reservas petroleras de China, cortándole el estrecho de Hormuz. Recordemos que el 13% del petróleo que consume China lo produce Irán. Sí. Ese plan maestro geopolítico, digamos, pasa por un cambio de régimen o por lo menos por controlar al régimen iraní. Y esto yo creo que es lo que es cada vez más difícil que suceda. Es que Irán no es Venezuela. Claro, Irán no es Venezuela. Ni el ejército de Irán es el ejército venezolano. Exacto. Ni Oriente Medio es el Caribe. Y esto es muy complicado que suceda. O sea, el régimen iraní está preparado para ser descabezado, funciona como una hidra. Y en cualquier momento lo que puede ocurrir es que se vayan de madre las cosas y que lo que empiece a pasar es que haya una deriva hacia lo que ocurrió, por ejemplo, en Siria o en Irak. Cuando intentas descabezar un régimen puede haber una pelea interna, pero desde luego esta idea de que va a llegar el Shah y van a convertir aquello en una república democrática, o esta idea de que van a conseguir que el régimen de los ayatolás de repente colabore con Estados Unidos, a mí me parece ciencia ficción por ahora. Bueno, me encanta todo lo que hemos contado y nuestro esfuerzo por encontrar coherencia al discurso de Trump, pero ese esfuerzo es encomiable, pero no está destinado a la melancolía, ¿no? Es evidente que no hay ninguna coherencia. El propio Trump es un caos en su cabeza y ya vemos cómo se contradice el primer día consigo mismo en el segundo, el tercero, incluso con los demás ministros o portavoces de Estados Unidos. Fijémonos en que ni siquiera, por ejemplo, esta vez se hace el paripé de acudir al Congreso o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, recordemos la guerra de Irak, yo creo que todos los que estamos aquí lo recordamos, como al menos se hizo el paripé de ir a intentar convencer al Consejo de Seguridad y desde luego al Congreso y a los países europeos, etcétera, de que era una guerra legítima, ¿no? Se hizo el paripé, aunque no se consiguió. Ahora eso ni está sobre la mesa ni se le espera. O sea, ni Congreso, ni la ONU, ni, por cierto, la Junta de la Paz de Trump, porque no ha convocado a la Junta de la Paz, o como se llame esa institución ese club en el que hay que pagar 1.000 millones para entrar, para decidir sobre esta guerra que, como dice Netanyahu, es una puerta a la paz. En fin, no podemos ya medir lo que está ocurriendo con las viejas armas del orden mundial, que seguimos defendiendo, por supuesto, pero que está absolutamente caduco y superado por el comportamiento de Trump y de Netanyahu. Yo entiendo que antes Israel era el aliado de la democracia para Europa, para Estados Unidos, pero ahora Israel es el Estado que ha causado el mayor genocidio que conocemos desde posiblemente el de Ruanda, ¿no? Hace ya 20 años, si no me equivoco. Entonces, bueno, lo que está claro es que la onda expansiva de todo esto, o sea, ahora estamos contemplando acontecimientos, ataques, pero la onda expansiva va a aumentar no solo geográficamente en diversos países, ya decenas de países se están viendo afectados, sino temporalmente. Igual que Irak desencadenó esos movimientos terroristas y esos flujos que han
dado consecuencias letales muchos años después. Esto desencadenará una onda expansiva en el tiempo que también durará años, décadas y cuyas consecuencias son imprevisibles. Ignacio. Estoy bastante de acuerdo con lo comentado hasta ahora, pero sí que creo que hay cierta coherencia alocada en las cosas que está haciendo Trump. Es una personalidad narcisista, que es tan soberbio como tanto ignora, es decir, con una serie de pensamientos claramente equivocados sobre cómo funcionan cosas muy básicas en el mundo o en la tecnología. Por ejemplo, estoy pensando en esto que dice de las energías renovables, de que son un timo los molinillos de viento, por ejemplo. Y en el caso de la política internacional es como un ludópata en el casino, que puso una ficha a soy capaz de llevarme a Maduro de Venezuela y le salió bien, y entonces puso otra ficha más ahora y ha sido capaz en el primer fin de semana de descabezar, o eso cree él, asesinar al menos al ayatolá Ali Khamenei, y el riesgo es que crea que le sigue saliendo bien. Desde luego, el haber conseguido asesinar al jefe del Estado del régimen iraní, bajo su óptica y bajo su discurso, es un éxito, hemos ganado de nuevo. Pero claro, lo que se está viendo con los días es que este plan de pensar que puede hacer con un solo golpe un cambio o un cambio de gobierno o un gobierno más favorable a sus intereses, no parece que vaya a ser así. Un Estado que tiene un gobernante de 86 años, claro que está preparado para su sucesión. Totalmente. No es algo que le vaya a pillar de sorpresa en ningún caso. Y creo que en los próximos días, semanas, cómo evolucione esta historia, pueden implicar dos escenarios, ¿no? Si le sale bien bajo su óptica, pues volverá a hacer la jugada en Cuba o en cualquier otro país que considere... Bueno, hace 4 días hablábamos, ahí lo recordábamos, hablábamos de Groenlandia, ¿eh? Sí, bueno, de Groenlandia, sí, que... Claro. Hay fichas en el tablero y claro, va a ir poniendo cruces. Y además tiene la sensación de que le queda poco tiempo para hacer esto. Bueno, y tiene probablemente hasta las midterm, ¿no? Exacto, tiene un escenario complicado electoral dentro de muy pocos meses y cree que si consigue algún movimiento espectacular podrá ir con mejores expectativas a unas elecciones que son claves en su mandato, porque puede quedar muy debilitado. Pero claro, todo esto al final nos sitúa en un escenario donde orden internacional, ¿qué orden internacional? Hablábamos antes del referente de la guerra de Irak ilegal. Es que aquí estaban en mitad de unas negociaciones. Estaban sentados en una mesa de negociación cuando empiezan los bombardeos. No sabemos si es cierto o no es cierto que van empujados por Israel y corriendo a toda prisa detrás de Netanyahu a sumarse al bombardeo, pero sí sabemos que en cualquier caso no hay por dónde mirar para encontrar la mínima legalidad a estos bombardeos, que evidentemente eso no significa que nadie aquí en esta mesa evidentemente defiende al gobierno sangriento de Irán, que es un régimen terrible y despreciable por muchas cuestiones y sobre todo por los últimos asesinatos de todos los manifestantes que intentaron pedir algo más de libertad en ese país. Pero no podemos poner esto en la coherencia de democracias contra gobiernos pero entre otras cosas, autocráticos, Ignacio, porque todas las alianzas... Pero ¿cuánto le preocupa la democracia a Donald Trump? Nada. O sea, no se puede... Ahí tienes la Junta de la Paz. Claro, o sea, los parámetros con los que nos movíamos... En ningún momento, no. Aquí esto es una cuestión de amigo o enemigo. Soy capaz de, no pasa nada porque asesines a tu gente o los tortures o trocees a un periodista como ocurrió con Arabia Saudí, pero oye, son cosas que pasan, no preguntes por estos temas tan incómodos. Pero al mismo tiempo sí que hay una idea imperial de Estados Unidos tiene que ser el actor que fue en el pasado. Bueno, habrá que recordar cómo era el pasado también. ¿Va a ser un Vietnam esto? ¿Va a ser un Afganistán? ¿Va a ser un Irak? Porque ninguno de los intentos anteriores de cambiar un gobierno por las armas desde fuera de Estados Unidos y traer la democracia han salido francamente bien. Es que esto ya lo hemos vivido. Ahora a la vuelta vamos, sobre todo con la naturalidad con la que el mundo occidental sobre todo está asumiendo que ya no hay reglas, es decir, que se pueden vulnerar las reglas, que es lo que está haciendo Donald Trump, que a él la legalidad internacional le da igual, el orden internacional le da igual, y cómo el mundo occidental en su mayoría parece que está asumiendo esta situación en la que nos ha situado el presidente de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y seguimos. En el
Abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Ángel Villarino, analizando, contando todas las novedades que hay en torno a la escalada bélica en Oriente Próximo. Y no quiero dejar de repetir esa consecuencia de la que hablaba Sastre ahora a las 9 de la mañana, porque es verdad que un conflicto tapa a otro, que una noticia tapa a otra, que nos olvidamos de lo que hablábamos hace unas semanas, que parece que ya no exista el problema. Y eso que contaba The Guardian, que está contando The Guardian en este momento, que la guerra en Irán ha hecho que Israel cierre todas las fronteras de Gaza, y ya sabemos en lo que se traduce el cierre de fronteras, que se traduce en la imposibilidad de la entrada de ayuda humanitaria, y esto puede llevar a una nueva crisis de hambruna en Gaza. Importante tenerlo en cuenta porque no nos olvidemos de lo que sigue pasando al margen de lo que acaba de empezar a pasar. Es decir, que es importante tener toda la mirada puesta, no solo en toda la zona, sino en todo el planeta, para hablar de las consecuencias. Y yo decía, Ángel, antes, la naturalidad, y ahora iremos a las reacciones, sobre todo en Europa, la naturalidad con la que parece que empieza a asumir Occidente que se pueden hacer cosas vulnerando las reglas que hasta ahora conocíamos para funcionar como planeta. Totalmente. Aunque fíjate que todos los sondeos que se han hecho hasta ahora en Estados Unidos, pues es cierto que existe esa naturalidad, y ahora hablaremos de Europa, pero todos los sondeos que se han hecho hasta ahora en Estados Unidos indican que la población americana no está en absoluto de acuerdo con esta guerra. Está en torno al 30% la aprobación, incluso en el Partido Republicano es más alta de lo que yo imaginaba, pero está en torno a un 80% dentro de los propios votantes del Partido Republicano. Pero yendo a Europa, que es donde sí que se está empezando a normalizar esto, y se está hay las tres principales potencias europeas están apoyando abiertamente el ataque de Irán. Yo creo que esta idea que teníamos en algún momento de que Europa iba a actuar unida, aquel espejismo de Davos de que iban a plantar cara a Trump, fue un espejismo. Creo que fue una situación coyuntural, probablemente por el tema de Groenlandia. Se trazó una línea roja, pero no creo que sea una conjura duradera. Yo he intentado estos días ponerme en los zapatos de estos tres países, ¿no? Entender cómo se ven las cosas desde Berlín, cómo se ven las cosas desde Londres y cómo se ven las cosas desde París. Y hay algunas cosas que son distintas a cómo las vemos desde aquí, ¿no? Por un lado, tienen bases militares en la zona. Yo creo que temen las consecuencias de permanecer al margen de esta guerra. Ninguno de estos países hubiera querido que la guerra empezase, pero una vez que ha empezado se sienten de alguna manera obligados a participar o a tener una voz ahí. Luego creo que la guerra de Ucrania está bastante más presente allí de lo que está en España. La invasión o el ataque a Irán no necesariamente beneficia a Ucrania en la guerra. De hecho, Rusia puede vender el petróleo más caro a China, pero desde la lógica de la guerra ucraniana, Irán ha sido un aliado importante de Putin. Recordemos que muchos de los drones que se explotaban contra los edificios ucranianos durante mucho tiempo se fabricaban en Irán. Después, Israel, lo que sigue siendo simbólicamente Israel en muchos de estos países es importante. En Alemania, sobre todo para un gobierno de la CDU, es muy difícil distanciarse de Israel. No sé si recordáis que si tú quieres jurar la nacionalidad alemana ahora, necesitas jurar que defiendes el derecho del Estado de Israel a existir. Hasta ese punto está imbricado dentro de Alemania esta idea, ¿no? de que hay que proteger a Israel por encima de todo, como para pagar la deuda histórica. Y luego Irán, que aquí es un país que relativamente estamos poco habituados a hablar de Irán. En estos países europeos está mucho más presente. Hay los asesinatos selectivos, por ejemplo, que ha hecho en los últimos tiempos el régimen de los ayatolás en Francia, está constantemente en los medios de comunicación y es uno de los grandes satanes del escenario internacional. Y por acabar, la diáspora iraní. La diáspora iraní, que es muy activa en contra del régimen de los ayatolás. Solo en Alemania son más de 500.000 o a cerca de 500.000. En Francia son 200.000 y en Reino Unido son en torno también a 200.000. Vamos a continuar tirando Berna contigo, pero si acaso me voy a ir primero a estas tres capitales que pronunciaba, de las que hablaba ahora Ángel. Bueno, en primer lugar, en Alemania, el canciller Merz se ve en las próximas horas, viaja a Washington para verse con Donald Trump. En Francia, recordemos que fue el tercero de los países que firmó ese comunicado en el que amenazaban con responder a Irán con operaciones, decían ellos, de carácter defensivo, y después además desde ahí se ha añadido que va a aumentar su arsenal nuclear. Lo ha añadido Emmanuel Macron, y que está dispuesto a utilizarlo para proteger sus intereses. París, Lucía Riera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es un anuncio que, como decía, hizo el propio presidente francés, Emmanuel Macron. Fue llamativo también el lugar elegido, porque se presentó en una base naval, para explicar que Francia tendrá más armas nucleares y construirá un nuevo submarino, también nuclear. Macron se presentó rodeado de la plana mayor del ejército, justo encima de uno de esos sumergibles, de esos submarinos, en una imagen, vamos a decir, de poderío. Afirmó que utilizar esas armas nucleares depende de él y que está dispuesto a compartir su paraguas atómico con sus colegas europeos. Sí, una puesta en escena muy épica que empezó ya de camino, porque Macron volaba desde París escoltado por 4 aviones de combate y compartió esas imágenes para cebar su discurso, ¿no? Una vez en la base naval de Île-Longue, colocado, como decías, frente a un submarino, repitió su mantra de que para ser libres hay que ser temidos y para ser temidos hay que ser poderosos, y abre una nueva etapa defensiva que ha llamado disuasión militar avanzada, con el anuncio de que va a aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Ahora mismo tiene algo menos de 300, pero esta vez no va a dar cifras, dice, de cuánto van a aumentar. También se dotará de un 5.º submarino nuclear, el Invencible, que estará operativo en 10 años, y lanzó esta advertencia. Si nous devions utiliser notre arsenal, si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal nuclear, ningún Estado podría escapar. Francia, que es la única potencia nuclear de la Unión Europea, justifica este endurecimiento de su doctrina nuclear ante la situación de riesgo global. El presidente se refirió al imperialismo brutal de Rusia, a los avances de China en materia nuclear y a la guerra en Irán, también a las dudas sobre la protección estadounidense. La reciente estrategia nacional de seguridad y de defensa porque Washington, recordaba, ha incitado a Europa a ocuparse de su propia seguridad. Macron ofrece extender el paraguas nuclear francés al resto de Europa e insiste en que es un esfuerzo independiente y complementario al de la OTAN, aunque se reserva la decisión última sobre el uso de esas armas. La colaboración incluye ejercicios conjuntos y el despliegue de armas francesas en otros estados. Según Macron, hay 8 países ya interesados, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Polonia. Con Alemania, de hecho, publicó inmediatamente después un comunicado conjunto en el que anuncian que han creado un grupo de coordinación de sus capacidades de disuasión, con, por ejemplo, la participación de Alemania en los ejercicios nucleares franceses. Lucía, gracias. Hasta luego. Y en el Reino Unido, Keir Starmer, que descartó en principio participar en la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sí que habló de llevar acciones defensivas sobre Irán. Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. De hecho, habló de atacar los arsenales que el régimen tiene dentro de Irán. Es un mensaje que traslada además justo después de que Teherán atacara una de las bases de la Fuerza Aérea Británica en suelo europeo, en Chipre. Sí, Starmer rechazó desde un primer momento participar en los ataques contra Irán, pero las amenazas para la seguridad de los miles de británicos que siguen en la zona y también para los soldados desplegados en sus bases militares le ha hecho cambiar de opinión. Aún así, el primer ministro ha tratado de aclarar que el uso de sus instalaciones por parte de Estados Unidos solo se hará con propósitos defensivos, lo cual incluye la destrucción de los arsenales militares de Irán. Le escuchamos. It is simply not possible to shoot down every Iranian missile. Decía Starmer ayer en el Parlamento que es imposible derribar todos los misiles de Irán después de su lanzamiento y que la única forma de pararlos es destruyéndolos en su origen. El primer ministro asegura que esta decisión se ajusta a la legalidad internacional y ha aclarado que entre las bases utilizadas por Estados Unidos no están sus instalaciones militares en Chipre, las cuales siguen siendo objetivo de Irán. En definitiva, el gobierno laborista dice estar haciendo lo estrictamente necesario para proteger sus intereses, tratando de involucrarse lo menos posible en el conflicto y respetando la ley internacional. Starmer insistió ayer en que el Reino Unido no participará en acciones ofensivas con Estados Unidos e Israel e incluso puso en duda la efectividad de los ataques aéreos para poner fin al régimen de Teherán, una posición que le ha valido las críticas de Donald Trump, quien ha asegurado que la decisión de permitir el uso de las bases británicas llega tarde y se ha mostrado decepcionado, dice, con lo que considera una falta de ayuda del Reino Unido. Lucas, gracias. A vosotros. Berna. Bueno, lo que estamos viendo es una Europa, esto pone en evidencia la debilidad actual de Europa, ¿no? Ángel nos contaba cómo están reaccionando y los corresponsales también, pero fijaos, vuelvo a la comparativa con la guerra de Irak, que fue horrorosa, ilegal, etcétera, y ya casi es un ejemplo a seguir comparado con la que estamos viviendo ahora. En aquel momento Estados Unidos hizo por construir una alianza y lo consiguió, por desgracia, porque ahí estaba España, ahí estaba el Reino Unido de Blair y bien que lo paró, ahí estaba Portugal, etcétera. Esta vez ni siquiera hay ese esfuerzo y
Por el contrario, Europa no solo se queda ajena, sino que lo que hace es seguidismo, es decir, no ha participado en ningún tipo de preparativos para legitimar, para estudiar si hay razones, etcétera, etcétera, que sería lo propio de un orden internacional, sino que simplemente hace seguidismo, y eso es nefasto. Lo están haciendo las tres grandes potencias, como hemos dicho, Inglaterra, Alemania y Francia, y lo que nos están demostrando es que esto es ya una guerra mundial. ¿Te acuerdas, Ángeles? La semana pasada estábamos aquí, dices, guerras que se nos van olvidando porque ya se superponen otras. Hace una semana estábamos aquí analizando el 4º aniversario de Ucrania y Zelensky dijo, ya esto es una tercera guerra mundial. Bueno, pues fijaos el impacto de esta, que ya no solo trasciende el Golfo mismo, o sea, es decir, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, etcétera, la zona de Oriente Próximo con su Líbano, Turquía, por supuesto Israel, sino que el impacto llega a las puertas de la Unión Europea con esta movilización impresionante de Francia, con el ataque a Chipre, que por cierto el gobierno de Chipre también ha reaccionado muy, muy valiente frente a Reino Unido. No nos creamos que Chipre está contento con esta participación europea. Y el impacto que estamos analizando en China, que desde luego va a haber mermado sus posibilidades de acceso a petróleo, y con un Putin dando palmas con las orejas porque podrá hacer lo que le dé la gana, aunque con la boca pequeña esté condenándolo, ¿no? Es decir, esto ya es un conflicto, una guerra que nos involucra a todos, que nos va a pasar la factura en el bolsillo rápidamente, en nuestro gas, en nuestro petróleo y por tanto en toda la inflación subsiguiente. Y en fin, ahí estamos sin haberlo comido ni bebido. Y no olvidemos una cosa, porque sí que estamos hablando de la reacción de estos países, de Francia, de Alemania dentro de la Unión Europea y del Reino Unido en el ámbito de Europa, pero también la posición de la propia institución de la Unión Europea con ese comunicado tibio haciendo referencia lamentable al ataque y que desde entonces no hemos visto que haya levantado la voz para nada, Ignacio. No, la posición de Europa se define así de mal, es decir, ese comunicado en el que se soslayaba lo que estaba pasando realmente y se colocaba a Europa de perfil en su diplomacia exterior, en fin, demuestra un poco el momento en el que estamos, cada uno haciendo la guerra por su lado, ¿no? En cierto sentido. Está Macron con su submarino nuclear y sus nuevas armas nucleares, Reino Unido con su posición ambivalente, España diciendo esto es una guerra, en fin, cada país de la Unión Europea por su lado. Y el problema fundamental es que cada uno de los actos de violaciones del derecho internacional abonan el siguiente. O sea, esto sucede después de que Rusia se coma a Ucrania, no pasa nada. Sucede después de que Estados Unidos bombardee Venezuela y secuestre a Maduro y no pasa nada. Sucede después de que lo de Groenlandia pues también pase dentro de la propia OTAN y tampoco pasa nada. Y pasado mañana será China quien se coma a Taiwán. ¿Y cómo va a decir la OTAN, Estados Unidos o Rusia que les parece mal si es el nuevo orden mundial, si el nuevo orden mundial es este, ¿no? Y en el caso de Europa, al final queda bastante demostrado que el problema no es la potencia o la fuerza de Europa, que tiene mucha. Cuando se miran las capacidades militares o el presupuesto militar de la Unión Europea en conjunto, pues es casi el triple respecto a Rusia. O sea que no es que sea una zona ni pobre, ni poco dotada, ni con capacidades militares importantes. El problema está en que cada una funciona por su lado. Y que además la sensación de hoy es Ucrania, mañana es el Báltico, pues está provocando una huida hacia adelante de gran parte de Europa, cada uno por su lado, porque Alemania está anunciando inversiones militares muy importantes, pero para Alemania. Sí, podemos decir que el submarino nuevo nuclear francés también va a ayudar a Europa, pero esto en el fondo no hay ni una coordinación, ni siquiera una decisión sobre qué hace cada uno, porque esto Macron lo anuncia de manera casi unilateral, diciendo yo lo hago y el que quiera que se apunte. Eso es, en mi opinión, un poco la catástrofe de Europa y es excepcionalmente de esta comisión que está siendo, en fin, muy lamentable a la hora, Ursula II está siendo muy lamentable a la hora de gestionar este nuevo Trump que no lo está siendo capaz de tener una postura mínima común. Continuamos a la vuelta y además incluimos ya la postura española, que es una voz muy diferente a todo lo que estamos escuchando del resto de países europeos.
Les decía que íbamos a hablar ahora de la postura de España. Estábamos hablando del contexto europeo. España ha impedido a Estados Unidos utilizar las bases militares que tienen en Rota y en Morón para apoyar las operaciones sobre Irán. Lo que dice el gobierno es que esta ofensiva no está respaldada por ninguna orden internacional, que no está justificada y, por tanto, no está justificado el uso de instalaciones en nuestro país. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Así que, en consecuencia a esta prohibición del gobierno español, Washington ha retirado los aviones cisterna que tenía en estas dos bases, en Rota y en Morón. Sí, y ha sido, Áñez, una decisión delicada para Estados Unidos porque Rota y Morón sin duda son cruciales para el Pentágono. Necesitan las bases españolas, bueno, pues para poder mantener sobre todo el castigo aéreo sobre Irán. Sobre todo necesitan repostar sus aviones cisterna para que puedan abastecer en vuelo a sus propios aviones de combate, y eso es lo que España no autorizó. España ha decidido no repostar, no dar ese tipo de repostaje a los aviones estadounidenses. La ministra Robles anunció que el tratado de cesión de las bases militares de Rota y de Morón no se va a aplicar para esta ofensiva militar contra Irán. Tiene que quedar muy claro que las bases no van a prestar apoyo más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario, mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas. Bueno, en la práctica, como decías, Ángels, esto supone que entre 12 y 15 aviones cisterna de Estados Unidos se vieron obligados a abandonar España y buscar otras bases militares aliadas, en este caso Alemania y Reino Unido. Precisamente mañana mismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene previsto una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos aquí en España. La va a recibir en el Ministerio de Defensa. Nos aseguran que era una cita ya agendada desde hace semanas, pero lo cierto es que la ofensiva de Irán y, sin duda, la posición de España, en este caso, va a marcar este encuentro previsto para mañana. Reacciones a esta posición de España, Bañuelos, primero el enfado que ha provocado en Washington, la reacción de Israel, que critica el posicionamiento del Ejecutivo, y dentro de España la reacción del Partido Popular, que ha aprovechado para cuestionar estas medidas y la política de España frente al conflicto. Sí, porque al PP no le ha gustado nada la reacción del régimen iraní, en concreto de su embajada aquí en España, que ha aplaudido esta decisión, este gesto de España. Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, dijo la embajada, una posición que dicen está en consonancia con el derecho internacional. Ese gesto, esas palabras iraníes han servido al Partido Popular para arremeter contra el gobierno, abochornados, como escribió en X Esther Muñoz, por la postura de Sánchez en contra del régimen odioso de Hitler, pero también del desembarco de los aliados en Normandía. Puso voz a ese argumentario popular Carmen Funes. Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamás, como la milicia Hutí o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esas críticas del PP están alineadas con la reacción crítica de Israel. Su ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, afeó que Sánchez recibiese primero el agradecimiento de Hamás, después de los hutíes y ahora de Irán. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?, se preguntaba el ministro de Exteriores de Israel. La cadena SER, Ángels, como que ya nos apuntamos a las 8, no sé, bueno, nos hemos puesto en contacto con el Pentágono. De momento no hay respuesta a la negativa de España. La reacción más próxima desde el lado estadounidense ha llegado o la dio el senador republicano Lindsey Graham, fiel defensor de Donald Trump, que acusó al gobierno de Sánchez de convertirse en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido el rumbo. Maño, gracias. Un abrazo. Claro, el enfado de Washington y de Israel se da por descontado ante un país que pide el respeto al derecho internacional y al orden internacional como lo conocíamos hasta ahora. Y si entramos ya en terreno de política nacional, Ignacio, tan difícil es de comprender, bueno, es el Partido Popular quien debería comprenderlo, tan difícil es de comprender que uno puede criticar, estar en contra, oponerse al régimen de los ayatolás, pero reclamar que se cumpla la legalidad internacional. Es que es perfectamente compatible. No entiendo el escándalo por parte del Partido Popular, que creo que nada más en esta historia está en una posición muy pervertedora dentro de la propia opinión pública española. Yo creo que la opinión pública española de manera mayoritaria está en contra de esta guerra, de manera mayoritaria. Porque, en fin, seguramente pronto habrá encuestas que así lo demuestren, pero no creo que sea una exclusiva de la izquierda estar en contra de esta guerra, aunque de manera mayoritaria también la sociedad española está en contra del régimen iraní y del asesinato de los opositores y de las violaciones de derechos humanos que de manera constante y desde hace décadas comete ese gobierno. Pero es compatible, es plenamente compatible. Yo creo que aquí se trata de entender, primero, que existen unas normas internacionales que
que hay que defender en todo caso y ante los regímenes más abyectos, siempre. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, que es que estas intervenciones no solucionan los problemas, sino que los aumentan, como se ha demostrado históricamente, en el último medio siglo, de manera bastante clara, en todas las guerras internacionales en las que ha entrado Estados Unidos intentando cambiar un gobierno para llevar la democracia a determinado país, lo que hemos conseguido es un desastre aún mayor del que había. O sea que hay una cuestión no solamente de defensa de la legalidad internacional, sino de un pensamiento puramente práctico. ¿Qué buscas solucionar y qué consigues en el camino? No hay, además, en el caso concreto de este ataque, no está, además, ni siquiera justificado esta idea, ni siquiera lo han intentado tampoco, porque no han ido a ningún organismo internacional a defenderlo, de que había un riesgo inminente que obligaba de manera expresa en ese momento a actuar lo más rápido posible. No había nada de eso. Aunque fuera mentira el riesgo, como las armas de destrucción masiva. Fuera tan mentira como esos polvitos de talco que enseñaba Powell para justificar las invasiones. Es que vamos a echar de menos esos tiempos, ¿no? Aunque aquello fuera también ilegal. Bueno, yo creo que lo que es increíble e injustificable es la posición de la derecha española. Es decir, este ataque es ilegal desde todo punto de vista de todo orden internacional, organismo internacional, etcétera. Lo que es legal es el tratado por el que Estados Unidos tiene bases en España, y lo que es legal es la negación de la autorización a Estados Unidos para utilizar esas bases en un acto ilegal. Eso es lo que es legal, la postura del gobierno español. Y lo asombroso es que el Partido Popular no apruebe la legalidad que está defendiendo Pedro Sánchez y que está defendiendo el gobierno español. Es que no nos equivoquemos, la ilegalidad es la de Estados Unidos y la legalidad está de la mano de Pedro Sánchez en este asunto, porque ese ataque es ilegal. Entonces, bueno, llama la atención y me parece muy negligente que el Partido Popular abrace, de nuevo, haga seguidismo de ese Trump desatado, de ese Trump que hoy nos está metiendo en esto, ayer nos metió en lo otro, mañana a saber en qué nos mete, en lugar de sostenerse a la ley internacional y a la legalidad de ese acuerdo por el que Estados Unidos tiene aquí unas bases sometidas a ese acuerdo y no a ningún otro. Pero es que además en las críticas al gobierno por parte del Partido Popular no hay ni un argumento reflexionado. Es decir, es que yo ayer, que me dio por ver ruedas de prensa, vi también la de Carmen Funes y no hay ningún punto de reflexión, ni de explicación, ni de argumento. No, es seguidismo, es seguidismo total. Ángel. Sí, yo creo que en Moncloa están convencidos, en el gobierno están convencidos de que esta posición, además de justa, es rentable en términos electorales. Los españoles, lo decía Ignacio, no nos gusta Trump, en general no nos gustan nada las guerras de invasión, y creo que al enfrentarse al golem de Trump, bueno, pues es algo que va a encontrar la simpatía de la mayoría de la gente. Es un movimiento que también es arriesgado, porque nos estamos quedando en este sentido solos. Ayer hubo una campaña ya brutal en redes sociales contra España. Bueno, el senador Graham, que es uno de los tipos más violentos en redes del entorno de Trump, pero también estaba el propio hijo de Trump, Barron Trump, estuvo tuiteando contra nosotros, y luego se podían encontrar miles de tweets cargando contra España. Ha entrado el gobierno de Sánchez en la narrativa trumpista, y esto pues puede tener alguna consecuencia. Y sobre el PP, creo que como en otros temas dejan una posición muy difícil al PP esta situación, porque lo obliga o a respaldar la agresión de Trump o a respaldar los desplantes del gobierno español a Estados Unidos, que también es delicado para el PP, o a quedarse en una posición intermedia que no satisface nuevamente a nadie y que es incómoda para el Partido Popular. Y que no sabe mantener. La posición intermedia no la sabe mantener. Pero esas consecuencias que le pueden costar a España que comentas, Ángel, de momento solo son positivas para Pedro Sánchez. O sea que aquí Pedro Sánchez está en línea con la opinión pública española, lo decía antes Ignacio, y bueno, que tenga su lado populista en este sentido, tal vez, pero eso es política. Quiero decir que yo creo que está defendiendo la legalidad y está en línea con la opinión pública española. Y hay una diferencia respecto a otras situaciones. Normalmente el ir esto lo vemos también, por ejemplo, con Israel. Cualquier cosa que toda la política exterior, que luego se ha demostrado que el resto han seguido a España frente a Israel,
Israel nos lo va a tener en cuenta para siempre. Pero en el caso de Estados Unidos creo que esta vez va a ser diferente. De hecho, Sánchez se ha convertido en un personaje popular dentro del Partido Demócrata. El propio gobernador de California... Bueno, mira a Susan Sarandon el otro día. El propio gobernador de California, en un perfil que le hicieron el otro día en el Guardian larguísimo, lo citaba 2 veces, ¿no? Claro. Entonces creo que hay, con un cambio de gobierno puede haber también un cambio de sensibilidad y percepción. Y luego hay una cuestión, yo creo que se entienden mejor esas decisiones cuando se plantean la otra opción. ¿Qué tendría que haber hecho Sánchez? Permitir que desde las bases españolas se participe en una guerra ilegal. Eso es la alternativa, sí, sí. ¿No? Pues entonces, como eso no se puede hacer, porque no está sujeto a ningún tipo de legalidad, pues tienes que hacer lo contrario, que es decir, no puedes bombardear, no puedes utilizar las bases españolas para tu guerra ilegal. Y yo sí que creo que esto que pasó con Susan Sarandon o lo que está pasando en Estados Unidos con Sánchez tiene un sentido. Es decir, si miras el mapa internacional en Europa, en el resto del G20, en el resto de los países desarrollados, ¿cuántos líderes hay de izquierdas que se atrevan a dar un mensaje antagonista al de Trump ante violaciones tan flagrantes de la legalidad internacional y los derechos humanos? No queda prácticamente nadie. Al final, las pocas veces que España se pone en un acuerdo internacional lo hace con países de América Latina porque no hay en Europa con quien pactar un comunicado de esas características. Desde luego el gobierno inglés de Starmer no está siendo ese líder de la izquierda. Al contrario, tiene de hecho un problema no solamente fuera de Reino Unido, sino en su propio país con sus propios votantes, de cómo está siendo su gestión al frente del Reino Unido. Sobre las consecuencias de todo este conflicto, y solo por actualizar los datos, ya saben que llevamos 2 días hablando de las consecuencias económicas traducidas en el aumento del precio del petróleo. El Banco Central Europeo ya advierte de la subida de la inflación, el aumento del precio del gas, la caída en las bolsas. Así que, Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Si te parece, vamos a actualizar todos los datos que tenemos hasta ahora. Sí, pues el petróleo y el gas siguen su escalada este martes. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, sube prácticamente otro 5% después del 6% de ayer y está ya por encima de los $80. Aún más sube el gas, que al casi 40% que subió ayer, añade hoy otro 24% más. El megavatio hora está por encima de los 55 euros. Por hacernos una idea, el pasado viernes apenas superaba los 30. Estas subidas las vamos a empezar a notar en nuestros bolsillos de forma inminente, para empezar cuando vayamos a echar gasolina o gasoil al coche. Nos lo advierte Nacho Rabadán, que es portavoz de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. A día de hoy nuestros proveedores nos están diciendo que el gasóleo para entrega el miércoles, esto ya será 12 céntimos por litro más caro en nuestro precio de compra. Así que primer impacto en los carburantes. El segundo lo podríamos notar en la factura de la luz. El incremento del precio del gas afecta al coste de la electricidad porque parte de la generación se produce con ciclos combinados de gas, aunque aquí en principio los expertos nos dicen que esa subida será limitada. No veremos lo que ocurrió durante la guerra de Ucrania, entre otras razones por el gran peso que las renovables tienen en nuestro mix energético. En cualquier caso, la subida de los carburantes y de la electricidad sabemos que tiene un impacto directo en casi todo lo demás, porque sube el transporte y los costes de producción. El economista jefe del Banco Central Europeo, tú lo apuntabas, Philip Lame, admite esta mañana en una entrevista en el Financial Times que esta subida de la energía va a hacer subir a su vez la inflación a corto plazo. ¿Cuánto lo haga? Va a depender de la magnitud del conflicto y de su duración. Subidas en el mercado energético y mientras caídas también hoy en las bolsas. El IBEX 35 se deja más de un 2% hasta ahora, pierde los 17.500 puntos, más de un 2%, cae también el DAX alemán y más de un 1,5% París. Adela, gracias. Y al margen de la guerra, quiero dedicar los últimos minutos del Abierto a un par de cuestiones, porque el Partido Popular había citado para ayer al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comisión Coldo del Senado. Lo quería hacer coincidir con los primeros compases de la campaña electoral en Castilla y León. No contaba el Partido Popular en que Estados Unidos e Israel atacarían a Irán, con lo cual no ocupó las primeras páginas, sino que tuvo que quedar sepultado después de toda la información que tenía que ver con la guerra, y le citó fundamentalmente por su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Por explicar los antecedentes, Zapatero es amigo de un señor que se llama Julio Martínez, que es un empresario imputado por el rescate de esa aerolínea, de Plus Ultra, durante la pandemia. El expresidente negó haber hecho ninguna gestión para ese rescate, pero sí admitió que había cobrado dinero, que le habían pagado de la empresa de su amigo, para el que hizo algunos informes. También dice que era una actividad totalmente ilegal, que nunca ha tenido ninguna empresa pantalla ni nada que se parezca. En lo político, su entorno confiaban que Zapatero iba a desempeñar bien su defensa y que de hecho saldría ganando. Después de escucharlo, ¿cuál es el resumen que hacen? ¿Qué valoración hacen?
Pues se reafirma, Ángels. Creen los socialistas que el PP fracasó en su objetivo de abrirle un frente al PSOE en la campaña de Castilla y León por llamar a comparecer a Zapatero unos días de abrirse las urnas en su tierra. Nos decía un dirigente ayer al acabar la comisión que creen que el PP se estará arrepintiendo ahora de haber llamado a un primera fila como el expresidente, que en los últimos años se ha convertido en animador oficial de los socialistas en las campañas. Había cierto alivio también en el partido ayer, entre los que habían comenzado ya a impacientarse por la decisión de Zapatero de mantenerse últimamente alejado de los focos para no alimentar la polémica. Esperaban con ansia que saliera a defenderse de lo que todos en el PSOE consideran una campaña de bulos y desprestigio contra él, y creen que ayer supo aprovechar la oportunidad. Durante las 4 horas que duró la comisión, Zapatero negó incontables veces que haya tenido algo que ver con el rescate de Plus Ultra. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades. Defendió la legalidad de sus trabajos de consultoría en la empresa de su amigo Julio Martínez. Así le reconoció ayer y negó que le diera un chivatazo de que iba a ser detenido. De esa información, que fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo, que veníamos tramando algo, que es increíble, ¿no? O sea, le van a detener al señor Martínez 3 días después y estamos allí, yo estoy tan tranquilo allí, ¿no? En todo caso, interpretaciones de lo que ocurrió ayer, Ángels, hay para todos los gustos y, como siempre, cada uno barre para casa. El PP se fue ayer del Senado celebrando haber conseguido que Zapatero detallara su vinculación con esta empresa de consultoría, ¿no?, de Julio Martínez, aunque más allá de eso y de acusarle de seguir lanzando a sus acusaciones de crear una sociedad pantalla para llevarse comisiones, lo cierto es que por lo menos ayer la comisión se saldó sin grandes revelaciones, y lo cierto también, como decíamos, es que los socialistas al salir respiraban tranquilos también, porque ayer allí mismo Zapatero confirmó que va a seguir haciendo campaña a tope por el PSOE. Dijo, el viernes estará en su tierra, en León. Ana, gracias. A vosotros. Berna, la comisión Coldo del Senado, que se ha convertido así en una especie de cajón donde cabe todo, y cajón desastre, y convocan a todo el mundo, si es posible coincidiendo con alguna fecha marcada en la agenda que tenga así un poco de repercusión. Sí, bueno, yo creo que si querían neutralizar a Zapatero como no expresidente, sino adalid del Partido Socialista, es un hombre que sigue desde luego recabando, es animador, sigue recabando y movilizando a muchos socialistas, a muchos militantes o no, votantes, y sigue teniendo un discurso que gusta a las bases y que, bueno, si querían manchar esa figura y neutralizarle, digamos, no lo han conseguido. Yo no sé qué participación tuvo Zapatero, pero sé que ayer le escuché, fue muy claro, fue muy contundente, se defendió bien, hizo aseveraciones de las que no tenemos por qué dudar, en el sentido de que no presionó de ninguna manera para ese rescate a Plus Ultra, del cual, por cierto, no está en los tribunales. O sea, él no está en los tribunales por este rescate. Su amigo Julio Martínez y el presidente de esa empresa sí están, y algunas otras personas fueron detenidos, pero él no. Y, desde luego, el único hilo que atestigua una supuesta presión para el rescate de Plus Ultra lo da el hijo de Ábalos. O sea, por favor. Entonces yo quiero esperar a los tribunales, Ayer recordaba, sobre esto el propio Zapatero, que Ábalos había desmentido, que es verdad que el hijo de Ábalos después dio otra versión, pero Ábalos desmintió esa relación en el rescate de Plus Ultra. Pero bueno, aunque la hubiera, quiero decir, Ábalos es un señor del que yo no me voy a fiar, y su hijo, tampoco. Entonces, bueno, yo no sé qué ha hecho Zapatero, no lo sé, lo observo, lo analizo, estaré dispuesta a juzgarlo y criticarlo si hay algo sucio, pero desde luego ayer eso no ocurrió, no lo vimos, se defendió contundentemente y el PP no logró neutralizar la figura de Zapatero. Ángel. A ver, yo no pude ver la comparecencia entera, que era larguísima, fueron más de 3 horas, pero he visto algunos extractos y yo coincido con Berna, lo vi bastante relajado y bastante al ataque, de hecho, más que a la defensiva en muchos momentos. Sí reconoció que había pedido explícitamente que sus hijas formasen parte del contrato, análisis relevante, también reconoció, como decíais, que había cobrado
sido cantidades importantes, porque estamos hablando de más de $500.000 de euros en varios años, no en un solo ejercicio. Creo que hay muchas cosas, creo que la investigación está en curso y a ver cómo acaba. Hay muchas cosas que suenan, bueno, como para que haya una investigación en curso. Cantidades de dinero importantes, una persona en el centro de la supuesta trama con la que Zapatero tenía relación estrecha, y por mucho que a Zapatero no le guste hablar de ello, que insistió en que no era algo que estuviera sobre la mesa, Plus Ultra era una empresa montada sobre las relaciones entre España y Venezuela, y esa ha sido una de las ocupaciones más conocidas de Zapatero y más polémicas desde hace bastantes años. Así que yo no lo sé, o sea, quiero decir, vamos a ver la investigación, está en curso, a ver cómo acaba. Insisto, coincido en que se defendió bien, y que en algunos momentos parecía que era él el que estaba al ataque más que a la defensiva, ¿no? Es cierto, la investigación está en curso, pero sobre Julio Martínez, no sobre Zapatero. Claro. No hay nada Zapatero no es sobre que no haya sido imputado, sino que se ha intentado presentar una denuncia contra él y ha sido rechazada. Es decir, hay un grado más. No solamente es que no la hayan estado investigando, sino que lo ha intentado. Creo que fue Hazte Oír quien presentó esa querella, esa denuncia, y se quedó en absolutamente nada. Y luego yo creo que en fin, todo este intento que está haciendo el Partido Popular de dinamitar la imagen de Zapatero responde exclusivamente a una cosa. A lo ocurrido en el año... Bebe agua antes de que tengamos una baja, antes de terminar el abierto. Perdóname el constipado. A lo ocurrido en el año 2023, donde hubo una campaña electoral en la que Zapatero fue determinante, en la que Zapatero tuvo un papel muy importante en que, frente a lo que daban las encuestas, saliese victorioso el Partido Socialista en el sentido de mantener el gobierno. Y eso es algo que no quieren que se vuelva a repetir el Partido Popular. Se hizo en aquel momento, utilizando casi un símil futbolístico, se echó al partido a la espalda, y sus intervenciones fueron determinantes para ese resultado electoral. ¿Ibas a decir algo más? No. Vale, pues déjame que vaya con lo último, porque está en la agenda marcada de hoy, porque empieza el debate de investidura en la Asamblea de Extremadura. Va a empezar con la intervención esta tarde de María Guardiola. Mañana va a haber la réplica del resto de fuerzas parlamentarias y la posterior votación que se producirá mañana, votación que de momento en el Partido Popular parecen tener claro que no va a salir adelante. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. De momento los populares no quieren hablar, no quieren hacer valoraciones sobre posibles negociaciones o en el punto en el que están las negociaciones con Vox. Imprescindible para que pueda salir adelante María Guardiola, la presidencia de María Guardiola. Es verdad que hablan de avances, aunque en la ultraderecha dejan caer que va a ser complicado que haya acuerdo en este primer intento. Sí, pero hoy es un día importante, aunque hoy no se vota. Es día de Moviola, es día de escuchar con auriculares y rebobinar el discurso que haga Guardiola en busca de claves, de guiños, de silencios. En el PP quieren dejar una ventana abierta a la esperanza, pero no se engañan. La negociación va más lenta de lo que les gustaría y ven difícil que su baronesa no tropiece en esta primera intentona para ser investida. La zancadilla se la va a poner Vox. Dice Abascal que no se puede pasar del sí al no tan rápido. No sé si estamos más cerca del sí o del no. Lo que creo es que es difícil, cuando se ha torpedado el acuerdo durante todas estas semanas, llegar a un acuerdo a última hora en esta investidura que se producirá inmediatamente, o este intento de investidura. Dice también el de Vox que un no en esta primera ronda no equivale a que no se pueda llegar a un acuerdo. Después, a estas palabras se va a agarrar el PP. A Abascal y a los suyos le sentaron mal los ataques de Aznar la semana pasada, acusándoles de coordinarse con Sánchez, pero los contactos han seguido de forma discreta, a pesar de los plantones. Los populares son ahora más herméticos para no desairar a Vox, pero hay más optimismo para lograr una entente cordial, eso sí, tras las elecciones de Castilla y León. Hoy el reloj empieza a contar en Extremadura y será también importante lo que pase en la puesta de largo de las Cortes aragonesas. Que también es hoy el día. Muchísimas gracias, Junquera. Un abrazo, gracias. Claro, lo decía Junquera, Ignacio, que iba a ser determinante escuchar con atención el discurso de Guardiola, porque puede dar pistas. Recordemos el discurso de Pérez Llorca en su discurso de investidura en sustitución de Carlos Mazón, donde compró todos los argumentos de la ultraderecha, con lo cual sabíamos que ahí había un acuerdo y que no había problema. Va a ser sorprendente saber qué Guardiola nos encontramos hoy, si la que dice lo del tufo machista de Vox o la que habla del feminismo que defiende Vox. Sí, va a ser fundamental escucharla. Sí, yo creo que esto es un juego de culpas, ¿no? El PP intentó trasladar la responsabilidad al otro, trasladar la responsabilidad a Vox en el documento marco para saber de quién es la culpa de que no haya gobierno. Y bueno, la última encuesta que se ha hecho en Extremadura dice que los extremeños le están echando ahora más la culpa a Vox que al PP, algo
algo ha debido funcionar. Y yo creo que mi impresión es que van a hacer sufrir al PP hasta que pasen las elecciones de Castilla-León, que hasta entonces, porque el marco que está llevando el PP a Castilla-León que está llevando Vox a Castilla-León es contra el PP. Los propios carteles electorales están lanzándose contra el PP y yo imagino que Abascal va a esperar por lo menos a seguir haciéndola de rabiar a Guardiola hasta que pasen esas elecciones. Luego vendrán las de Andalucía. Claro, es que siempre hay unas elecciones. Recordemos que estamos en plena campaña electoral de las elecciones en Castilla y León, que las elecciones son este domingo que viene, no el siguiente, y es verdad que decíamos, no pasará nada en Extremadura hasta que no haya las elecciones en Aragón, no pasará nada en Aragón hasta que no estén las elecciones en Castilla y León, y luego vendrán las de Andalucía. ¿Verdad? Sí, y se va a dar la paradoja de que el Partido Popular, que es el que está exigiendo constantemente elecciones a Pedro Sánchez y que cabe ya la investidura, provocó estas elecciones y se puede encontrar con la primera repetición de elecciones por el fracaso de estas negociaciones, ¿no? Es decir, la campaña de seducción de Guardiola a Vox es muy altamente discutible, porque eso, un día es soy tan feminista como digamos Vox, que es poco creíble. Sí, y sin embargo otro día es el ataque a Vox. Entonces, bueno, aunque el Génova haya intentado tomar las riendas con ese documento, que también le salió por la culata el tiro, porque Vox rechazó que le vengan a domesticar, a domar, como dijo, pues no está saliendo las cosas como las quería Feijóo, desde luego. Están yendo tan mal que empieza a aparecer dos escenarios catástrofe, que no significa que vayan a pasar, pero que de repente están en el mapa, que es 1, repetición electoral, 2, una candidata o candidato distinto para la investidura del Partido Popular. Es decir, que se vean obligados a renunciar a María Guardiola como candidata. Pero eso sí que sería, porque si la sensación, a pesar de lo que dice Alaverna, y es verdad, que quisieron sacar ese decálogo, que luego dijeron que no era para pactar, para dar la sensación que eran ellos los que llevaban las riendas de una negociación, y que es evidente que no las riendan, si les hacen cambiar de candidato, eso para el Partido Popular es por eso hablaba de tremendo. Escenario catástrofe. Humillación absoluta. Escenario catástrofe, pero tampoco es bueno la repetición electoral. Bueno, pero es que el PP está viéndose humillado constantemente por Vox, o sea, con Vox, por esos resultados tan altos que han empeorado los del Partido Popular en Extremadura, después en Aragón, y vamos a seguir con la secuencia. Entonces, a Vox nada parece pasarle factura, ni sus propias purgas internas, ni nada de nada, y al PP, por el contrario, le va pasando facturita estas posiciones de debilidad ante Vox. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Pues hoy es el primer día de este debate de investidura. Lo más probable es que mañana no salga elegida María Guardiola. La vamos a escuchar, y la vamos a escuchar con mucha atención esta tarde, por si da algún tipo de pista de por dónde puede ir la negociación o en qué punto está la negociación con la ultraderecha. Y recordemos también esa cita importante, porque hoy se configuran las Cortes en Aragón, y también va a ser interesante a ver cómo queda configurada esa mesa en las Cortes aragonesas. El Abierto. Ser podcast. En febrero el mercado de trabajo remontó el pulso tras el batacazo de enero. Se crearon 97.000 empleos y el paro subió en casi 3.600 personas. Estefanía. Y todo ese paro correspondió a mujeres, 4.800 paradas más y 500 hombres menos. ¿Por qué? Porque el desempleo aumentó en el sector servicios y entre quienes llevan más de un año parados, y aquí se concentran más mujeres. El mes pasado se crearon 97.000 empleos, es una de las mejores marcas para un mes de febrero, y solo hay 2 autonomías que perdieron trabajadores, Castilla-La Mancha y Extremadura. España roza los 21,7 millones de afiliados, casi la mitad son mujeres, y sus bases de cotización y por lo tanto sus salarios crecen a un ritmo superior al de los hombres. Estefanía, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habéis elegido una canción nueva.
Sí, Sí. acaba de salir. No se trata tanto que sea nueva o no, sino que sea pertinente. Vale. Vale, tiene algo que ver. Siempre tiene algo que Nada ver. hay gratuito en este programa. Nada. Como tampoco lo es el Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero. Piensen en su hermano, o en su hermana, o sus hermanos o hermanas. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo es desde el punto de vista de la fraternidad, el amor, la despedida o el duelo? Si han tenido que hacerlo en algún momento drástico de sus vidas, de sus relaciones sanguíneas. Lo digo porque viene Alberto Sanzol, que es quizás uno de los mejores directores teatrales, que tiene en Madrid una obra de teatro que se titula La última noche con mi hermano, en la que se cruzan 3 historias de 3 tipos de parejas de hermanos y hablan de eso, de la fraternidad, del amor o no, de las relaciones que tienen y del duelo cuando alguien tiene que marcharse. Muy bien, esto en el Comando Norte. ¿Qué más? Mis experiencias con Chema Rodríguez. Nos vamos a Bilbao para conocer a Mari Carmen Díaz, 83 años, todavía sigue pedaleando, ojo. Ahí está la canción. Es una de las grandes pioneras del ciclismo español. Estuvo a punto de participar en un campeonato mundial de no haberlo impedido Pilar Primo de Rivera, por aquello de que con Franco se vivía mejor, pues que hace una mujer pedaleando, por favor. Y no la dejó pedalear. No, por favor, que eso, Vale. eso no está bien visto. Y después nos metemos en un jardín como el que me acabo de meter yo, con Eduardo Barba, donde vamos a presentar a Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, de entrada parece una actriz centroeuropea, pero no, es una planta fósil de origen chino de la época de los dinosaurios, que tampoco nos pilla tan lejos, ¿verdad? Y nada más. Bueno, vale. Bueno, y vamos a terminar. No digo nada, no digo ningún comentario. Vale, no. Seguimos. 15 minutos de fama con Martín Bianchi sobre la operación retorno del rey emérito de la que tanto se habla. Última hora de eso. El rey noruego. Martín sabe cómo estás. ¿Está bien el rey emérito? Vale. ¿No está en un aeropuerto esperando salir en un avión? No te puedo adelantar nada. Vale. Luego, el rey noruego que se operó en Tenerife por una infección en la pierna. Le han dado el alta y dice que no se va. Eso me parece. Hombre, bien. perdona. A ti te operan en Tenerife. Te puedes hacer la recuperación ahí. Y aunque no me operen. Y aunque no te operen. Quedaría también. Claro, en y lugar de luego, irte a Noruega. Arantxa Sánchez Vicario y el divorcio más largo de la historia por fin ha concluido. De los 30 millones que pedía a su pareja, no va a haber nada. ¿La pareja? No, ella. Ella le pedía a su ex. Ella le pedía a su ex 30 millones. Ni un penique, ha dicho el juez en Miami. Le ha dado una limpia tremenda. Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Berna González Harbour, Ignacio Escolar, Ángel Villarino. La semana que viene más. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.